Lo que debemos saber de la dictadura de Maduro. Han pasado 5 meses desde que Juan Guaidó asumió el papel simbólico del presidente encargado de Venezuela con la esperanza de derrocar al dictador Nicolás Maduro. Pese a que más de 50 países reconocieron a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, a las sanciones de Estados Unidos al petróleo, a las manifestaciones ciudadanas masivas y a la peor crisis económica de la historia moderna, Maduro continúa en el poder. La resistencia del vapuleado gobierno de Maduro ha desconcertado a la comunidad internacional, a académicos, analistas y periodistas de todo el mundo. Llamémoslo una falta de imaginación negativa, la capacidad de concebir y prepararse para los peores escenarios posibles, la incapacidad de comprender la resiliencia de un régimen autoritario demuestra lo políticamente ingenuos que se han vuelto los miembros de las democracias liberales. La libertad y las riquezas nos confieren fortaleza, pero esto también se puede convertir en una debilidad. Ahora estamos menos preparados para lo impensable y nos tomaron por sorpresa eventos como los ataques terroristas del 11 de septiembre, el ascenso de Donald Trump al poder y la votación a favor del Brexit en el Reino Unido. Cuando en las reuniones con los encargados de elaborar políticas en Washington o con los financieros en Nueva York se plantea la posibilidad de que Maduro pueda desafiar las expectativas y aferrarse al poder durante mucho más tiempo. Casi siempre provoca enfado o escepticismo, lo sé por experiencia. En mi trabajo con Control Risks, una consultoría global de gestión de riesgos, hemos alertado desde hace 3 años y medio de que Maduro y su movimiento político chavista podrían aferrarse al poder durante más tiempo del que la mayoría de la gente se imagina. Los amigos de Maduro en Cuba, China, Rusia y Turquía le han ayudado a permanecer en el cargo. En Occidente se han subestimado de manera constante su determinación y su falta de escrúpulos. Cuando explico esto a clientes incrédulos, por lo general las respuestas que recibo son silencios incómodos o una avalancha de contraargumentos furiosos. Una vez un periodista se preguntó, medio en tono de broma, si mi opinión profesional se debía a que era un chavista de closet. En las democracias con instituciones que funcionan correctamente y sociedades civiles sólidas, una realidad que no encaja en esos parámetros se vuelve inconcesible. Asumimos que los dictadores cortos de efectivo caerán pronto, porque ya no pueden comprar la lealtad de las personas. Sin embargo, no logramos comprender que cuando el dinero escasea, los regímenes sin principios como los de Corea del Norte, Cuba y Venezuela recurren al miedo y al terror, hasta el punto de encarcelar o asesinar a disidentes y a sus familias para imponer obediencia. Asimismo, nos gusta pensar que las dictaduras se tambalean constantemente en el borde del colapso debido a la debilidad y la corrupción de sus instituciones. Pero los regímenes, como el de Maduro, se valen de los sobornos para mantener a los burócratas codiciosos de su lado y para tener una herramienta de coacción en su contra si llegan a convertirse en sus enemigos. Hay bastantes ejemplos de partidarios corruptos del régimen de Maduro que fueron perseguidos cuando se pusieron en contra de su gobierno. Por ejemplo, el fraude venezolano más reciente del que se tiene noticia es que los funcionarios de las agencias que emiten pasaportes les cobran a los ciudadanos hasta $2.000 por un pasaporte nuevo. La corrupción es una trampa que les dificulta a los funcionarios públicos criminalizados tener una vida normal fuera del régimen, ya que siempre correrán el riesgo de terminar en prisión o muertos. Las instituciones criminalizadas se han mantenido en el poder precisamente porque son corruptas. Una idea errónea particularmente romántica es que las personas hambrientas lucharán por su libertad y de manera inevitable derrocarán al régimen. Hay estudios que demuestran que la gente que se enfrenta a la escasez de alimentos se enfoca en sobrevivir día tras día. La hambruna hace que las personas sean más dependientes del Estado que las controla, tal como los venezolanos ahora dependen más de la repartición de alimentos de Maduro. Una ciudadanía maltratada cae en una impotencia aprendida y se vuelve más dócil y acobardada. Las personas hambrientas rara vez acaban con las dictaduras. Eso lo hacen los movimientos insurgentes o los golpes de estados bien organizados. Cuando cae un régimen perverso,
Si acaso lo hace, también nos gusta pensar que los buenos tomarán el control. Si Maduro dimite, en particular después de una negociación, varios de los chavistas que controlan las palancas del poder podrían terminar al frente del país. Nadie cede el poder por voluntad propia sin recibir algo a cambio. Esto significa que los personajes del régimen considerados despreciables por la comunidad internacional aún podrían ejercer el poder tras la partida de Maduro, quizá compartiéndolo con miembros de la oposición con tendencias populistas. Es poco realista suponer que líderes democráticos a favor de las empresas privadas asumirán el control de Venezuela inmediatamente después de que Maduro se marche, si es que lo hace. Para ayudar a los países a superar a los gobernantes dictatoriales, lo primero que debe hacer la comunidad internacional es quitarse sus gafas que edulcoran la realidad. El pensamiento positivo casi se ha convertido en una ideología en los círculos de política exterior. Sin embargo, solo hasta que empecemos a considerar todas las cosas que pueden salir mal, podremos prepararnos para enfrentar con éxito los resultados negativos con antelación. De igual forma, es crucial comprender cómo funcionan los regímenes criminales e liberales, en lugar de asumir que responderán a los mismos incentivos que nos motivan a nosotros. Esperar que todo salga bien no servirá para rescatar a las naciones del retraso político. Lograr una transición democrática en Venezuela requerirá de más que solo ilusiones vanas. Por otro lado, el diálogo mal hecho solo lo favorece a Maduro. El expresidente español apremia a la comunidad internacional a solucionar el conflicto venezolano en el 11 Foro Atlántico. América está amenazada por el cáncer que representa Nicolás Maduro. Así de contundente se mostró esta mañana el expresidente español Felipe González en el 11 Foro Atlántico, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad que dirige el escritor Mario Vargas Llosa en Casa América en Madrid. La primera de las charlas organizadas durante la jornada, un diálogo entre el expresidente y el Nobel de la Literatura moderado por el presentador y cantante Bertín Osborne, repasó en un primer momento la actualidad europea y americana, pero acabó centrado en el elefante en el cuarto de la política actual latinoamericana, la insostenible crisis venezolana. González mostró una postura beligerante con los diálogos entre el chavismo y la oposición en Oslo. ¿Tengo esperanza con Noruega? Poca. El diálogo está mal planteado y permite a Maduro ganar tiempo. Hoy la descomposición del gobierno de Maduro es mucho mayor que en 2016, cuando se produjeron los diálogos entre gobierno y oposición en Santo Domingo. Y yo no estoy en contra de que se sienten a dialogar, pero la oposición debe tener claro para qué se sientan, porque si no, el diálogo solo beneficia a la supervivencia de la tiranía. Los derechos no se negocian, se exigen, continuó González, que también habló de la reciente visita de Michelle Bachelet, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a Venezuela la pasada semana. Lo mismo pasa con la visita de mi amiga Bachelet. Antes de que llegue a Caracas sueltan presos políticos, que es algo que han aprendido muy bien de Fidel Castro. Gracias por soltar a Gibel Caro. ¿Gracias de qué? Nunca debió estar preso, por eso se puede sentar a dialogar, pero jamás entrar en el mercadeo de la carne. Terció. En el primer día de sentarse se dice, oiga, no establecemos cuántos presos salen a la calle, es que no puede haber ninguno. González explicó su postura de forma clara. Venezuela necesita un gobierno de transición de 9 o 10 meses que en ningún caso puede contar con la presencia de Nicolás Maduro. Y apremió con las fechas, no se puede perder el tiempo negociando a cachitos si Leopoldo López puede salir de la embajada española o si se liberan presos. Mueren niños en los hospitales, hay un éxodo masivo. Los 4 millones de exiliados y las cifras de las crisis venezolanas fueron también esgrimidas en el acto, en el que tanto Vargas Llosa como González pidieron a la Unión Europea llegar a un acuerdo con el Grupo de Lima y alcanzar una solución latinoamericana. Hay esperanzas de que Venezuela vuelva a disfrutar de una democracia y comience la dificilísima reconstrucción, aportó Mario Vargas Llosa, que elogió sin fisuras la figura de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y jefe del gobierno reconocido por medio centenar de países. La mujer de Guaidó, cuya presencia estaba anunciada para otra de las charlas, no pudo asistir a Madrid por problemas de última hora con su pasaporte al salir de Venezuela.
Si bien González no habló de intervención militar extranjera en tierras venezolanas, sí hincó a que se endurezcan las sanciones contra los dirigentes chavistas. En esta ciudad, por Madrid, tenemos familias de los factotums del régimen. Aumenten las sanciones personales que son eficaces, pidió. Los militares no quieren a Maduro, no se fían de las condiciones de transición de la oposición. Acuérdense de las 17 horas que el día 30 estuvo Maduro sin aparecer. Estamos al final del régimen, razonó González. Hay que actuar inteligentemente para acabar ya.